El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído, lo que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, y cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Antecitos que se sienten, hagamos oración. Señor Dios, tú nos has convocado a este lugar, a mí para anunciar tu palabra, sin ninguna pretensión de ego. Y tú has convocado a tus hijos e hijas para escuchar tu palabra. Que el Espíritu trabaje, que ese Espíritu Santo haga realidad las palabras que se van a mencionar hoy, para que tu iglesia se regocije, la iglesia de los bautizados, para que renovemos nuestro compromiso bautismal de predicar tu evangelio, de ser profetas, de ser misioneros, con nuestra alegría, con nuestro testimonio. Gracias, Señor, porque tú has suscitado apóstoles, tú has suscitado profetas, tú nos has dado dones, tú nos has regalado carismas. A ti te servimos, por ti vivimos y un día descansaremos en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, siéntense. Como he anticipado y siempre procuro prepararles en la primera parte de qué trata el Evangelio, de qué trata la primera, la segunda, en realidad como que ya les voy introduciendo para que no entren al banquete así turumbas, ¿no ven? Para que ya sepan de qué trata la lectura. Y como sé que la mayoría de aquí, sé que hay ese esfuerzo de mirar, de escudriñar la palabra. Un día me topé, y lo voy a decir con todo el respeto que ustedes se merecen. Yo sé, estoy consciente, en estos 4 años que tengo la experiencia y la satisfacción de compartir con ustedes la palabra de Dios, y me gusta hacerlo como ningún otro lugar, con ustedes sí me gusta. Por eso hoy día voy a predicar todo el día con ustedes. Bueno, el aplauso es a él. Entonces, una señora me topé por ahí, no voy a decir dónde. No fue en la Cumavi como esa otra vez, no fue en la Cumavi, en el Shopping Escarbe, no fue ahí. Fue en otro lugar, pero no shopping.
Y por casos de la vida llegamos a charlar y me dice, ¿de dónde? Yo soy sacerdote, voy a la mansión. Y ella dice, y yo antes iba a la mansión, ahora porque soy vieja y la pandemia ya no. Pero dijo una cosa que me hizo reír y al mismo tiempo quizás no lo sé. Ya no voy porque la mansión se ha llenado de kunumis y ya no llevan ni su Biblia ni leen la palabra. Textual. Yo no sé, pues ahora si quieren ustedes enójense o arrójenme tomates, no lo sé, pero ¿a qué voy a ir? Solo buscan liberaciones y sanaciones. Solo la mansión, ya no hacen estudio, ya no hay estudio bíblico como antes nos hacíamos. El padre Cris y Daniel nos hacían, y venía un tal padrecito de Estados Unidos, nos armaba talleres. Ahora, ¿quién viene? A ver, levante la mano, ¿quién vino con Biblia? 1995, por primera vez cuando yo llegué, la mayoría tenía Biblias en sus manos. Felicidades, allá, nos ha salvado. Un aplauso al Señor, nos ha salvado. Bien, mi hermana, bien, excelente. Quizás hay que recuperar eso. Usted es más tecnológico, ahí tiene, ya, su celular dice, otro va a sacar su tablet seguro. Entonces, mi hermana, creo que es tiempo de renovarnos. Yo tengo mucha fe y esperanza que este año va a ser año de gracia también de la renovación. Creo que por alguna razón se va a hacer, aquí va a haber predicaciones, predicadores internacionales, van a haber antes del gran encuentro, va a haber encuentritos, unos 6 o 7, encuentrito con predicadores internacionales, van a venir y nos van a ir enseñando. Y se les va a exigir, quien no tiene Biblia no entra. No, tampoco así, pero se les va a exigir un poquito. Porque si la primera parte es oraciones, alabanzas, dentro de la Eucaristía una primera parte siempre es la palabra. Si la palabra no entra bien, no vamos a entender sus misterios, ni de los sacramentos, ni de la Eucaristía, ni mi misión, ni mi apostolado, ni mi vida, no lo vamos a entender. Si la palabra no cala bien aquí y aquí, o sea, vamos a seguir siendo neófitos, vamos a seguir viviendo en la oscuridad. Ahora, a veces la palabra, le tiramos la roncada, y además el cura también sermonea sin sentido, y perdón por eso, ¿no? Pero a veces no les hacemos entender, pero también es el Espíritu quien tiene que también entrar en acción. Dicho esta introducción casi de 5 minutos, ya tengo 5 minutos nomás ya. Y la primera lectura, mis hermanos, bueno, las 3 lecturas hablan de ¿qué? Vocación a una misión. Como no es como el padre Canicio, que está viejito, ahora decía, vocación es de boca, solo los quieren entrar al seminario para comer, decía él. No es vocación, sino es con V. Dios nos llama, mis hermanos, desde nuestra realidad, lo que dije hace rato. No sé por qué me eligió a mí, habiendo millones de jóvenes, me eligió a mí. Y lo mismo quizás ustedes pueden decir, ¿por qué me tocó? ¿Por qué me llamó? ¿Por qué me sacó? Y lo mismo Jeremías, justo en el capítulo, ahorita al inicio, pues Jeremías está empezando el inicio, la vocación de Jeremías. Para resumirlo, hermanos, voy a decir, el pueblo de Dios había entrado en una etapa de corrupción grave. Los reyes, los sacerdotes de ese tiempo, los profetas, incluso los terratenientes habían entrado en una corrupción, habían entrado en la idolatría, los reyes habían entrado en una corrupción total. Su pueblo, el pueblo de Dios, se había corrompido, había entrado en una corrupción pero de engaños, de idolatría, se habían alejado de Dios. Y ahora el Dios va a llamar a Jeremías de su lugar, a un muchacho, un joven tímido, y se va a sentir intimidado y no va a querer ir a profetizar. Una cosa es que Dios nos llame para ir a evangelizar a los chinos, para ir a evangelizar a los musulmanes o qué sé yo, cleferos o por ahí, así pensamos, ¿no? Pero otra cosa es dentro de la casa, dentro de tu hogar, dentro de tu familia. A ver, papá testimonia dentro de tu casa y que tus hijos sepan que eres vicioso. ¿Qué autoridad tienes? Ninguno.
Y lo mismo quizás dentro de nuestra vida religiosa, dentro de la renovación carismática, quien quiera predicar es lo más difícil que puede haber. Lo mismo el Señor. Por nadie es profeta en su tierra, en su familia, en su hogar, en su casa. Nadie es profeta, mis hermanos. Y eso le va a suceder a Jeremías, porque ¿a quién va a ir a predicar? A sus sacerdotes. ¿A quién va a ir a predicar? A algunos otros profetas que habían entrado en corrupción, profetas a sueldo, profetas porque los reyes los tildaban, pero no eran profetas de Dios. Hasta ellos habían entrado en corrupción. Los ricos, ese entró así para resumir. Y antecitos de terminar, hace un salto en el capítulo, va a entrar directamente del capítulo 1 Jeremías, del verso 4, y directamente va a saltar al 17, pero la lectura de hoy. Pero hay ahí un sueño o visiones de Jeremías donde va a relatar que por esta corrupción, que por este abandono de la idolatría, como ellos se alejaron de Dios, Dios va a permitir que Babilonia entre. Está justo en ese momento donde el pueblo va a ser llevado a otro país, a sufrir, es decir, por sus acciones. Y es ahí que le va a decir, antecitos en el verso 16 va a decir: entablaré juicio contra ellos por todas sus maldades, porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y se postraron ante las obras de sus manos, a sus ídolos. Y por eso ahí entra la lectura, Y tú ármate de valor, levántate, diles que yo te mando, no les tengas miedo. Y no, dice, yo te mando, no tengas miedo, yo estaré siempre contigo. Yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro, etcétera, etcétera. Frente a los reyes, a los príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y a los terratenientes. Y ahí termina la lectura en el verso 18. Por tanto, mis hermanos, Dios nos llama no siempre para aplaudir todos los días, no siempre para que nos aplauden. A veces es difícil. El matrimonio, muchos de ustedes se quejan, es muy difícil, pero a eso están llamados. A vivir y a testificar desde su matrimonio, a vivir en fidelidad. ¿Quién ha dicho que es fácil vivir una vida religiosa, una vida de casado o una vida de laico comprometido? El mundo está para tentarnos a cada instante, nos ofrece los placeres, nos ofrece todo, pero estamos llamados como buenos profetas, no seguidores como en el Antiguo Testamento, sino seguidores de Cristo, que es el único Hijo de Dios, pero que tuvo que morir en la cruz. Por eso nuestra vocación no es fácil, no es para blandengues. La vocación que Dios nos llama no es para, si bien en un inicio nos acobardamos, en un inicio como que rechazamos, como que no, Señor, me van a criticar, me van a insultar, me van a sacar mis debilidades. Sí, pero Él está con nosotros, Él nos acompaña. Por eso, querido hermano bautizado, usted no ha sido solamente para ser pedigüeño. Dame, Señor, dame casas, dame autos, dame trabajo, dame salud, dame. Eso está bien. Pero la otra parte, ¿qué es? Quiero anunciar, te quiero servir, quiero llevarte. Y lo quiero hacer con amor, como dice San Pablo. Ningún servicio, por muy insignificante que sea, si no es con amor, no sirve. No sirve, mis hermanos. Desde hace 3 domingos estamos leyendo el capítulo 12 de la Primera Corintios, y hoy justamente entra al capítulo 13, al himno del amor. Y hay que clarificar esto. A veces hemos confundido y usamos esta lectura para catequizar a los matrimonios. No se trata de un amor humano. No es del eros o del filios. Sabemos que el amor humano es limitado, es celoso, es pulsional, es si no me das no te doy, etcétera. El amor humano tiene sus debilidades, no es perfecto, pero el amor que nos presenta Pablo hoy día para complementar a los dones y los carismas, ese amor ágape, que solamente podemos encontrarlo ¿cuándo encontramos este amor? Cuando somos fieles, cuando vamos y somos perseverantes, cuando hacemos comunión con su iglesia, la iglesia jerárquica, la iglesia pueblo, y hacemos comunión con el cuerpo y la sangre del Señor, cuando nos sentimos parte de la iglesia, cuando oramos tarde y mañana y noche,
ahí se nos otorga ese don, ese amor don. Porque no pretendamos que con nuestro amor humano es limitado, es superficial, es banal, es egoísta, es torpe, es bruto. Nuestro amor humano es tóxico, ¿o no? Si todos los días se andan diciendo tóxico, tóxica, ¿o no? De ahí viene, de nuestro amor. O como decía el finadito este que recién ha muerto, por tu maldito amor. Ese es el amor humano. Ese es el amor humano, superficial. No digo que sea malo, pero es superficial, es banal, es efímero. Se pierde demasiado. Un día les dijeron: te amo mi vida, te extraño toda la vida. Al mes, que les dice: vieja loca, fea, gorda. ¿O no? Por eso es banal y superficial. Pero no digo que sea malo. Hay amor, el amor de mamá, el amor de un buen hermano, el amor un poquito, un amor humano elevado. Sí, pero lo que hoy nos los presenta San Pablo es decir: acudamos, que Dios nos dé ese amor que no es egoísta, que se sacrifica. Porque el servicio que presta un hermano aquí en la mansión o en sus parroquias, ya sea con el canto, con la música o con el servicio de la catequesis, con un granito de amor tiene sentido, con una chispita de amor tiene valor. O lo que ustedes hacen en casa, si tiene amor, eso es válido. Por eso hay familias que perseveran, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, Pablo va a insistir y contra insistir. De todos los dones y servicios, 3 van a sobrevivir, dice. ¿Cuáles son? La fe. De esas 3, ¿cuál es superior? ¿Por qué? Porque somos buenos muchachos, por eso. ¿Por qué va a sobrevivir? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Primero, ese amor nos va a dar sentido, va a dar un plus al ser humano, va a levantarle de su caída, de su tristeza, ese amor que no es humano, no es instintual, no es de deseo, no es egoísta. Este amor también, como Jesús es la medida del amor, por su lado humano, Él eleva nuestro amor instintual, y por otro lado, porque es Hijo de Dios, trae ese amor, y en Él ese amor se funda. Por eso somos capaces de perdonar, por Él, con Él y en Él. Somos capaces de amar a los enemigos. Humanamente podríamos, hermana Elsa, ¿podríamos perdonar al tóxico que nos ha hecho tanto daño? Jamás. Pero con Cristo todo es posible, ¿o no? Por eso, mis hermanos, es tan importante ser fiel, perseverar. Como mis mañaneros, hablando de mañaneros, una de mis mañaneras se había ido. 2 días de falta le puse yo y estuve con rabia. ¿Qué pasó a esta, mi vieja? 3er día se había muerto, me ha dolido, le he orado, le he llorado ya. Nuestra hermana Josefa, que siempre venía ahí atrasito, pues se nos ha ido, ¿no? Pero bueno, ya ahorita le está aplaudiendo un poco desorejadamente, pero le está aplaudiendo junto con los ángeles al Señor en el cielo. Pero ella era así, era alegre, bayuna, y tenía, no sé, se nos fue. Pero hermanos, eso. Ahora, entrando al Evangelio, mi rodilla me va a reclamar, no importa. Seguimos, ¿no ve? ¿O lo dejo ahí? En el Evangelio, mis hermanos, el anterior domingo, una vez que ya entró en acción en el capítulo 4 de Lucas, Él entra con una presencia, me imagino, y todos le miraron. Y le alcanzan un libro. El libro de ¿quién? De Isaías, capítulo 61. Y Él hace una lectura. Y la lectura era más o menos así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso era de Isaías. Porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar y la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cierra, se lo devuelve y se sienta. Y dice, ¿qué dice? Hoy se ha cumplido esta lectura. ¡Wow! Algunos hacían así como ustedes cuando yo les miro y estoy predicando. Sí, padre, sí, padre, sí. Y
Se quedan sorprendidos. ¿Y por qué quieren despeñarlo? Me gustaría que hayan comprendido esa parte. ¿Por qué se quedan sorprendidos? Asienten con su cabeza y dan testimonio de que, porque él dice años, ¿y por qué empiezan a decir quién es este? Si este Kunumi lo conocemos, hemos jugado a la pelota y de vez en cuando le hemos echado en la esquina unas chelas y ahora, ¿por qué se sorprenden? Porque dice, si bien hoy día el Evangelio dice, todos lo aprobaban y estaban admirados porque aquellas palabras de gracia que habían salido de su boca, sorprendidos y admirados, y pues después dice, ¿acaso este no es el hijo de José? ¿Cuál es su sorpresa y medio enojo? No es admiración de decir, uy, sí, esa palabra se ha realizado en él, no. Estaban admirados, sorprendidos, titiritados, y no sé qué más dice el chavo, ¿no ve? Estaban así. ¿Cuál fue el motivo? Ya, no creían en él porque era su paisano, no conocían que era el Hijo de Dios, era uno más del pueblo y que diga se ha cumplido. ¿Será que por eso será que estaban enfadados? ¿Solamente por eso? A ver, vamos por partecita, tengo 3 minutos. En primer lugar, puede que haya sido eso, de que él se haya atribuido. Por eso se preguntaban, este es el hijo de José. ¿Por qué va a decir eso? Puede que haya sido eso, por una parte, pero no dice específicamente por qué. Por una parte, que se haya atribuido esa lectura. Ellos esperaban, los judíos en general, ¿a quién esperaban? A un Mesías guerrero, a un Mesías que vendía seguramente del clan de los reyes, de la clase alta, uno que será como un guerrero, pero que ese pueblerino se haya atribuido eso, quizás eso haya sido también su reacción, pero no es solo eso. ¿Qué le faltó al Señor? ¿Qué le faltó decir de lo que leyó de Isaías? Le faltó algo. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué libro hemos dicho de Isaías? 61. Miren, hermanos, aquí está el meollo porque ellos se enojan y Jesús va a decir, seguro me van a aplicar esto, nadie es profeta en su tierra, Naamán se curó de la lepra y la viuda, etcétera, etcétera, etcétera. Es por esto. Estamos en el capítulo 61 de Isaías. Había leído el verso 1, nadie se hizo problema. En el verso 2 dice, a proclamar el año de gracia del Señor, y el Señor ahí cerró. Pero continúa, y esta parte es lo que a ellos les hace efervecer. El día de la venganza de nuestro Dios. Eso no leo el Señor. En otras palabras, los judíos esperaban la redención y que venga el Mesías para liberarle de los romanos, para aplastar a los enemigos, ya sean romanos, griegos, gentiles, paganos. Ellos se creían exclusivos, ellos se creían la raza elegida, el pueblo elegido. Los demás son sus enemigos. Él va a venir a devolver ese año de gracia. Pero el Señor, como está iniciando su proyecto de liberación, de sanidad, de salvación, su proyecto en el capítulo 4, no lo leyó porque Él es fuente de vida eterna y ha venido a incluir a blancos, a negros, a chinos, y hace universal. Para entender más esto, hermanos católicos, aunque esto está escrito para católicos, los primeros cristianos, Señor ha venido para el mundo, no para una raza, no para una cultura, no para un pueblo. Él ha venido, Él ha sido llamado para anunciar el Evangelio a todo el mundo sin discriminar. Quizás esto nos puede servir también a católicos que se creen puros. Hay católicos que se creen santos. Hay católicos que no hay que mezclarnos con la chusma. Tal vez hay cristianos que se creen ya elegidos, convertidos a nivel general y mundial.
El Señor nos está diciendo que Dios no elige. Si bien mandó a Eliseo a un lugar determinado o a Elías a otro lugar, es para saber que la misericordia de Dios abarca a todo el mundo. Y por eso el cristiano católico, con esto cierro, el cristiano católico está llamado para evangelizar a judíos, a negros, a chinos, a paganos, a todo el mundo, sin discriminar a nadie, sin medir a nadie nada. ¿Y cuál es nuestro lema? El amor. Sin eso no nos sirve. Nosotros hemos fallado muchas veces, incluso los sacerdotes, los religiosos, porque a veces solo predicamos como que doctrina, como que leyes, pero sin esa chispa de amor. Lo que va a hacer la diferencia con otros pueblos, quizás con otras naciones, es que el cristiano católico anuncia con su testimonio, con alegría. Una vez dije a una hermana: ¿de qué sirve que usted trabaja tanto, ayuda tanto, sirve tanto, pero la noto triste? Es una santa triste. Si no hay esa chispa de amor y esa alegría, de nada sirve muchos esfuerzos que hagamos. Este Dios al quien predicamos y con quien amamos, mis hermanos, es el Dios de todos, de toda la raza humana. Que así sea. Amén.